Eso fue maravilloso, debemos de tenerlos a ellos aquí todo el tiempo. Es muy bueno el verlos. Los quiero invitar esta mañana que abran sus Biblias al libro de Eclesiastés. Si ha ido al Salmos, no ha llegado suficientemente hacia allá. Vamos a empezar a leer en el capítulo 12, versículo 9 al 14. Ahí Salomón escribe, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el curso de discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa cubierta, sea buena y sea mala. Señor, oramos que cada uno de nosotros pongamos nuestro corazón y afecciones en ti, Señor, y de manera que las cosas de este mundo de hecho sean nada para nosotros, y que el propósito de nuestra vida sea completamente en ti, Señor. Pedimos, Señor, que tú pongas nuestro corazón en silencio y empecemos a examinar las escrituras, y que la palabra de Dios nos traiga convicción y que estemos escuchando tu palabra. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A lo largo de los siglos, el hombre ha buscado encontrar significado y propósito en la vida. El hombre ha buscado todas las opciones bajo el sol para satisfacer su corazón inquieto y encontrar una satisfacción duradera en esta vida. La Escritura nos advierte acerca de esto. En Proverbios 14:12 leemos: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero ahora, si es cierto que nosotros entendemos esto. ¿Quién no ha luchado con estas cosas? ¿Quién no ha luchado con el que yo me merezco el tener mi pedazo de el pie? ¿Cuál es el problema de que yo tenga un nombre por mí mismo? Nosotros debemos tener las injusticias de la vida, y que yo alguna vez pues esté con la carne. Me parece importante el tener de prioridad mis cosas personales. Hey, Dios quiere que yo esté contento. Si yo no estoy buscando por mí mismo, ¿quién se va a preocupar por mí? Y eso nos parece nos parece correcto satisfacer nuestros deseos, pero no es cierto que cuando la sabiduría terrenal y carnal traza el curso de nuestra vida, es de hecho un camino que conduce a la muerte. De nuevo, Salomón escribe en Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. En Proverbios 30:12 agrega Salomón: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundancia. La seriedad de nuestra verdadera condición espiritual no puede ser ignorada si queremos vivir la vida al máximo de este lado del cielo. Y ningún libro en la Biblia nos ofrece un diagnóstico más verdadero y aleccionador de las formas que parecen correctas para el hombre que el libro de Eclesiastés. En este libro, Salomón sabe que estamos muriendo a causa del pecado. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros no somos de la misma persuasión, porque actualmente nos sentimos bien, por lo tanto nos oponemos a la naturaleza seria del diagnóstico de Salomón, y a menudo lo descartamos agresivamente y seguimos nuestro camino feliz, creyendo que la satisfacción en la vida proviene de nuestros propios esfuerzos, logros y autosuficiencia. Estas son formas, hermanos, que nos parecen
correctas, pero actuando como nuestro médico espiritual, Salomón toma tiempo y esfuerzo para convencernos de la naturaleza letal de nuestra enfermedad del alma. Es más, él nos está dando una perspectiva única de la vida humana, una perspectiva que es extremadamente relevante para la iglesia hoy día. Las reflexiones en Eclesiastés desenmascaran el mito de que la realización humana viene a través de la búsqueda de la vida autónoma y la autosuficiencia. Exponen nuestra fragilidad, expone la transitoriedad humana, nos muestra nuestra incapacidad para encontrar significado en un mundo torcido. Expone la locura de tratar de encontrar satisfacción en el conocimiento, la riqueza, el placer, el trabajo, la fama, el sexo. Personalmente no puedo pensar en un libro que hable más alto contra la sabiduría humana que busca satisfacción en las actividades que Eclesiastés. Pero todos los esfuerzos del hombre son en vano porque la sabiduría humana por sí sola es insuficiente para ayudar al hombre a encontrar lo que está buscando. La sabiduría humana combinada de todos los hombres es insignificante y tonta en comparación con la sabiduría que proviene de Dios. Esto se ha demostrado una y otra vez cuando los hombres llegan al fin de sí mismos y miran a Dios solo para encontrar significado y propósito de la vida. Hace unos años atrás estuve viajando en México con R.C. Sproul y él me mira y me dice cuál es el significado en la vida. Y yo empecé a pensar que yo no sabía que necesitaba una filosofía de la vida. Y R.C. te mira así con esa mirada como de muerte que no tiene expresión. Yo estaba estudiando de Eclesiastés y empecé a pensar que mi filosofía del ministerio era de restaurar el temor de Dios en las personas. Y eso es realmente mi filosofía. Sí, sí, y R.C. dejó de hablar, y así que como él dejó de hablar, yo pensé que estaba bueno. Esa es la manera que yo lo tomé. Pero vemos que Agustín fue un hombre que encontró esa puerta. Agustín era un hombre que durante décadas esperaba encontrar sentido y propósito en la vida, sumergiéndose en el pozo de la inmoralidad sexual decadente y la filosofía del mundo. Condujo a un alma empobrecida hasta que se volvió hacia el agua viva de Jesucristo. Fue entonces su vida cambió para siempre. En la oración de apertura de confesión, Agustín proclamó alegremente: ¿puede cualquier alabanza ser digna de la majestad del Señor? Qué magnífica su fuerza, qué inescrutable es su sabiduría. El hombre es una de tus criaturas, Señor, y su instinto es alabarte. Lleva sobre él la marca de la muerte, el pecado de su propio pecado, para recordarle que frustras a los orgullosos, pero aún así, dado que Él es parte de tu creación, Él desea alabarte. Pensar en ti lo conmueve tanto que no puede contenerse a menos que te alabe, porque nos hiciste para ti y nuestros corazones no encuentran paz hasta que descansen en ti. Recuerden, siglos antes de Agustín, el rey Salomón llegó a esta misma conclusión. Después de confesar su fracaso, confesó su hallazgo. Y ahora en los versos finales de Eclesiastés, Salomón anuncia su último descubrimiento: el remedio de Dios para la búsqueda del hombre de encontrar significado y propósito en la vida. Vivir la vida bajo el sol en fe y obediencia al Hijo. Esta es la esencia de la sabiduría divina. Esto es lo que Salomón estaba haciendo. Nuevamente, ¿qué concluyó Salomón? Que todo era vanidad. Llegamos al final del libro de Eclesiastés y él nos da el sentido de lo que Dios nos dice, que es el sentido de la vida para el hombre. Él dice que es
el temor de Dios, sabiendo que un juez viene para nosotros. Si nosotros conocemos a Dios, no hay un juez. Y si no hay juez, no hay un juicio final. Y si no hay juicio final, entonces no hay un significado final para el propósito de nuestras vidas. Sabemos que nuevamente en este punto tenemos una perspectiva más amplia de la vida. Ahora sabemos que nuestro trabajo bajo el sol es vanidad. Él dice vanidad de vanidad. El pastor dice todo es vanidad. Esto que nos trae de vuelta al mismo lugar donde comenzamos, pero no somos las mismas personas. Nuevamente, Salomón no es la misma persona porque él ya ha adquirido más sabiduría. Y en este punto tenemos una perspectiva más amplia de la vida. Ahora sabemos que nuestro trabajo bajo el sol es vanidad, un esfuerzo por el viento. Sabemos que la sabiduría humana es vanidad porque los sabios y los necios mueren al fin. Sabemos que el placer es vanidad, el vino, las mujeres, los parques de canciones, las casas, los viñedos, y el tesoro no nos brindan ganancias duraderas bajo el sol. El poder es vanidad porque se entrega a los demás. El dinero es vanidad porque puede perderse en cualquier momento. La muerte misma es vanidad. Todos sufrimos la vanidad final de volver al polvo del que fuimos hechos. Sin embargo, a través del pesimismo vienen rayos de esperanza. Todavía podemos regocijarnos en las muchas bendiciones de la vida. Podemos comer y beber y encontrar satisfacción en nuestro trabajo. Hay un tiempo para sanar y cosechar y amar y bailar. Podemos regocijarnos en la prosperidad que Dios nos provee tan ricamente. Lo que Salomón principalmente quiere que veamos es cuán sin sentido es la vida sin Dios. Qué poca alegría hay bajo el sol si tratamos de dejar a nuestro Creador fuera del universo. Derek Kidner dice con razón, nada de lo que nos ofrece bajo el sol es nuestro para guardar. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Sin embargo, alabado sea Dios. Eclesiastés no termina en el versículo 8. Vanidad no tiene la última palabra. Esto no es el fin del asunto. En los últimos 6 versículos del capítulo 12, Salomón revela cómo los cristianos obtienen la sabiduría necesaria para vivir vidas significativas y decididas bajo el sol. Esto es lo más importante. Mientras que estudias a través de esto es un asunto tan importante en toda la vida porque nos da la respuesta de qué nos trae satisfacción a la vida. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en el versículo 9 al 14. Aquí vemos que Salomón nos da 4 conductos distintos a través de los cuales nos llega la sabiduría divina. Y al final de Eclesiastés hay como un crescendo, es un recordatorio de que la sabiduría divina nos lleva a depender de nuestro Dios jubiloso y de su bendita voluntad para nuestras vidas. Es la antítesis de tratar de vivir una vida secular significativa, una vida sin absolutos, una vida sin valores o referencia a Dios, una vida que espera satisfacción duradera de cosas terrenales, una vida que busca captar aquello que es inalcanzable. Ahora empecemos a ver esto y lo vemos a través de el conocimiento hacia adentro. Miren lo que él dice en el versículo 9 a 10. Salomón está hablando que hace referencia al predicador en un tiempo pasado. El predicador busca el traer las palabras correctas. Y cuando vemos esto, a menudo vemos que hay muchos comentaristas que creen que estos versos fueron escritos por
otro autor. Esto a menudo se conoce como un autor de marco. Ahora, aunque esto podría haber sido el caso, no es el caso en los días de Salomón. No era infrecuente que los escritores asumieran ellos mismos el papel de un autor de marco. De hecho, esto es común en la literatura inclusive hoy. Philip Ryken se aferra a la autoría única cuando afirma: hasta ahora Eclesiastés nos ha dicho lo que dijo el predicador, ahora el libro nos cuenta cómo él dijo. El epílogo afirma tanto lo que él dijo y la manera en que lo dijo. Así que vemos que creemos que Salomón es el que utilizó o es el que escribe esto como un autor de marco. Independientemente, lo que se nos ofrece aquí es una visión divina. La Escritura afirma que Salomón fue un hombre sabio. Salomón recolectó conocimiento para regalarlo. Impartir conocimiento al pueblo fue un trabajo de amor de Salomón. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no solamente conocedores. Así que vemos que Salomón no simplemente quiso recolectar el conocimiento para él ser sabio y simplemente eso y ser reconocido como sabios. No, él lo hizo para compartir esto. Vemos que también Jonathan Edwards escribió sobre esto. Él declaró que debería pensar en mi deber de elevar el efecto de mis oyentes tan alto como sea posible, siempre que no se vean afectados por nada más que la verdad. La profundidad de la visión de Salomón se revela a través de sus laboriosos hábitos de estudio. El estudiar la palabra es uno de los recursos más increíbles que tenemos nosotros como creyentes. Y observen lo que Salomón dice en el versículo 9, que él reflexionó, buscó y arregló muchos proverbios. Quiero que se enfoquen en la palabra ponderado. Es una rara palabra que literalmente significa algo de pensar, algo de estar, que apunta a una evaluación cuidadosa de las cosas, con un énfasis en la honestidad, en la prudencia y en el equilibrio. El segundo verbo, buscar, implica minuciosidad y diligencia. Y el tercero verbo, arreglado, apunta a un orden hábil. Y el último verbo que se desarrolla en el versículo 10, Salomón escribió con un arte literario, se expresó de manera hermosa y significativa. Conocía el poder y el impacto de las palabras cuidadosamente elegidas y cómo usarlas hábilmente. Si alguna vez usted se encuentra enfrente de alguien y no sabe cómo expresarse propiamente, y a veces la persona con la que usted está hablando le dice: lo que tú quisiste decir es esto, y uno dice: eso es precisamente lo que yo quería. Usted tiene esa persona que está escuchándolo, que puede traer lo que usted realmente quiere decir. Ese es Salomón, es esa clase de individuo. Noten cómo él escribía. Él no simplemente escribió a la comunidad, sino un cordón triple no se rompe rápidamente. Él no escribió: la vida no se trata de poseer todos los placeres terrenales, sino que buscar el placer es como esforzarse por alcanzar el viento. No solo escribió: tu reputación es importante, sino un buen nombre es mejor que un buen ungüento. Salomón era un maestro literario. Aún más importante para él fue que escribió palabras de verdad correctamente. Como ven, para hacer una ayuda espiritual se necesita más que escribir de manera clara y elegante.
un escritor debe escribir sinceramente. Y esa es la razón por la cual Lakeside y muchas iglesias están cometidas a el predicar expositorio. Toma tiempo, toma mucho esfuerzo para preparar el sermón. Cada vez que yo preparo un sermón, siempre estoy muy consciente de que personas que enseñan van a tener un juicio más estricto. De esa manera tenemos que ver que hay que buscar las palabras correctas de manera que las personas puedan crecer en el Señor, puedan crecer en su conocimiento gracias a ellas. Demasiadas iglesias predican tonterías. Demasiadas iglesias tienen pastores perezosos con mensajes tibios, cuando aquellos que enseñan y predican obtienen una visión divina. Eso se transmite al pueblo de Dios y se alimentan y nutren adecuadamente en la palabra. No podemos crecer en la palabra si la verdad de la iglesia no se está enseñando correctamente y fielmente. Es vital entender que la sabiduría piadosa llega a través de la visión de aquellos que trabajan en la palabra. ¿Cuántos de ustedes se sienten hoy día que usted está más equipado en la palabra de Dios que lo que estaba hace un año atrás por la prédica que usted estaba escuchando? Cuando la verdad y claridad se instruye a la mente y toca el corazón y guía a los creyentes en la sabiduría de Dios, eso es lo correcto. Además de la visión divina, el segundo conducto a través del cual nos llega la sabiduría es a través de la irritación divina. Vean el versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Las palabras de los sabios son realmente poderosas. En esta metáfora se comparan con aguijones y con clavos hincados. Un aguijón, para aquellos que no lo saben, es una antigua puya de ganado. Es un palo grande y pontiagudo que un pastor usaría para empujar a un animal para que se mueva en la dirección correcta. Es algo que hubiera querido usar con mis hijos, pero no, mentira. Estimulando a las bestias obstinadas para seguir moviéndose en la dirección correcta. Ahora, déjenme decirle por qué estas puyas funcionan. Ellas funcionan porque causan dolor. Ellos son un importante factor de irritación a un animal. Nos causan dolor. Estas son una irritación muy importante, muy grande para el animal. Y no fueron diseñadas para lastimar al animal, sino solo para infligir suficiente dolor para obtener su plena cooperación. La sabiduría de Eclesiastés hace lo mismo con los creyentes. A veces la palabra de Dios inflige una cierta cantidad de dolor. A veces cuando veo las palabras de Pablo, siento que eso me da dolor. ¿A cuántos de ustedes les sucede eso? Eso me causa dolor. Porque Pablo dice, no. Las palabras de la Biblia son como una puya para nuestra conciencia. Es de hacernos incómodos de manera que nos vayamos del pecado, nos apartemos del pecado. Nos hacen sentir lo suficientemente incómodos como para alejarnos del pecado. Son un estímulo para el alma y nos llevan de vuelta al camino espiritual correcto. Eclesiastés es en cierto sentido el aguijón de Dios. Las palabras del predicador nos empujan a no esperar una satisfacción duradera en dinero o placer. A veces es increíble qué tan rápido nos vamos fuera del camino. La palabra de Dios
nos llevan en la dirección fuera de las tonterías. Nos estimulan a la satisfacción, a estar en nuestro Creador, nos empujan a recordar a nuestro Creador. Y cuando pensamos que podríamos vivir para siempre, Salomón nos pincha con las costillas, en las costillas, y nos recuerda la brevedad de la vida y que pronto moriremos. Salomón luego compara la palabra de los sabios con clavos bien clavados. Esto no es una profecía de la crucifixión, sino más bien una imagen de permanencia y fijeza. Significa palabras sabias que nos pican y nos estabilizan. Las palabras sabias se introducen en la mente como si fueran un clavo que se pone profundamente en un bloque de madera. Cuando vemos, a veces eso las palabras son como clavos, también podemos pensar en clavijas de carpa firmemente clavadas en el suelo para evitar que la carpa del pastor se vuele en una tormenta. Las palabras sabias nos dan estabilidad y seguridad en la vida. Transmiten una verdad permanente que puede guiarnos a través de todas las circunstancias de la vida. La verdad bien dirigida se adhiere a nuestros cerebros, pero seamos sinceros, a veces es irritante pero lo necesitamos. Necesitamos que la palabra de Dios sea metida en nuestra vida como clavos en una madera. Pero nuevamente, a veces nos parece irritante. ¿Cuántas veces algunos de nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y decimos, no estamos tan bien? O a veces Dios nos trae a nuestras rodillas. Es una cosa irritante que necesitamos. Es más, en Hebreo 12:11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender. En Salmo 94:12, el salmista afirma, bienaventurado el hombre a quien corriges, oh Señor, a quien enseñas con tu ley. Ahora, esto tendría poco peso si Salomón simplemente estuviera hablando de la sabiduría de los hombres. Incluso la sabiduría de los hombres más sabios es necedad para Dios. Por lo tanto, Salomón califica la fuente de palabras sabias que son pronunciadas por hombres verdaderamente sabios. Son dadas por un solo pastor. Esto habla de nada menos que Dios mismo y por lo tanto la palabra pastor debe escribirse en mayúscula. Esta es la primera vez que la palabra aparece en Eclesiastés y marca una distinción entre el predicador y el pastor, que es uno de los títulos nobles de Dios. Esto lo vemos en que esto hace que Eclesiastés 12:11 sea un versículo importante para la doctrina bíblica de la inspiración de la Escritura. Sin embargo, antes de ir ahí, necesitamos ver la relevancia infalible e inerrante del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no es suficiente admirar su arte o respetar su integridad. También debemos someternos nuevamente. No es suficiente el que lo admiremos y admiremos su arte o respetemos su integridad. También debemos someternos a su autoridad. Como el pastor de nuestras almas, Dios usa este libro para empujarnos a la acción espiritual. Recuerden que Jesucristo es el buen pastor que dejó sembrada su vida por las ovejas. Estas son sus palabras. Él es quien nos aleja de la vanidad de la vida.
siempre tenemos que recordar que no estamos viviendo solo bajo el sol, sino que estamos viviendo bajo el Hijo también. Aquí está una pregunta para ustedes que están aquí hoy día. ¿La palabra irrita su carne lo suficiente como para evitar que vaya en la dirección equivocada en la vida? ¿Te ha pinchado la conciencia? ¿Te ha llevado al arrepentimiento? Si usted solamente es el mejor cristiano en el nivel de que solo es el mejor cristiano cuando hay gente que lo está viendo, pero cuando nadie está ahí, que nadie lo puede ver, ¿qué clase de cristiano es usted? La palabra de Dios lo mantiene. Nuevamente, la palabra de Dios ha irritado su conciencia, lo ha llevado al arrepentimiento, lo ha empujado hacia adelante en su fe. Déjenme decirle esto, no hay nada como el estar en el mismo lugar en nuestra vida cristiana. Eso no existe. Usted ya se está creciendo en su fe o está echándose hacia atrás. No hay un puesto estagno. Usted no puede estar ahí. Usted ya sea va para arriba o para abajo. ¿Cómo la palabra de Dios lo ha empujado hacia adelante en su fe? Las palabras de Dios deben ser como aguijones o como clavos bien clavados. Y mientras que puede ser un irritante para la carne, dele gracias a Dios por eso. Es bueno, es purificante para el alma. Así que abrácelo, abrace estas convicciones. Salomón agrega otra dimensión a esto en el versículo 12. Dice, habiendo visto que él nos dice que viene a través de la inspiración divina. Vean en el versículo 12, él dice, habiendo visto que la sabiduría llega a través de la comprensión divina y la irritación divina, Salomón ahora muestra un tercer conducto a través de la cual surge la sabiduría. Nuevamente, él dice, ahora hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Amado, solo hay un libro inspirado por Dios y es la Biblia. Ningún otro libro jamás escrito puede hacer por el hombre lo que hace la Biblia. Lo que Eclesiastés dice acerca de los libros puede ser confirmado por cada erudito que haya vivido. Incluso en el mundo antiguo las bibliotecas estaban llenas de libros. Hoy se publican más de 1.000.000 de libros cada año. Pero cuando nos preguntamos qué dice Salomón aquí, no nos dice que nunca deberíamos leer otro libro más allá de la Biblia. Nos está advirtiendo que no subordinemos la sabiduría de la Biblia a la sabiduría de otros libros. Nos está diciendo que el libro más importante para que estudiemos y sigamos nuevamente es la Biblia. Escúcheme, hay muchos libros extrabíblicos que son útiles, que nos pueden discipular y enseñarnos, pero siempre debemos recordar que el conocimiento humano y la sabiduría generada por las filosofías de los hombres son limitadas y menos sustantivas. En otras palabras, solo las Escrituras pueden enseñarnos sobre el conocimiento de Dios o el camino de la vida eterna. Y por lo tanto es que Salomón está diciendo, ten cuidado en tu vida espiritual nuevamente. Ten cuidado no irte más allá de la palabra de Dios. Déjenme decirles, las librerías están llenas de libros de autoestimas, manuales modernos, muchos manuales modernos para padres, los últimos gurús que escriben libros sobre cada tema bajo el sol. Y muchos cristianos, algo que me asombra es que muchos cristianos se van en multitud a estas cosas. Ellos
leen todo lo que sale, cada idea, y están dispuestos a probar cualquier cosa para mejorar sus vidas y seguir los consejos seculares en vez de la Biblia. A veces cuando estoy dando consejos a personas y les digo algo y me dicen, ay, no sabía eso. ¿Cómo que no van a saber si está en la Biblia? Ellos siguen todas cosas en la vida. Nuevamente tratan de mejorar sus vidas y seguir cualquier consejo, y se adhieren a todas estas palabras que estos hombres dicen, pero cuando viene a la Biblia es el libro de último recurso. Oh, mi familia no se está mejorando, así que voy a empezar a leer la Biblia. Y el resultado es que hoy, en lugar de tener una abundancia de iglesias teológicas sólidas, tenemos iglesias terapéuticas, superficiales, iglesias cuyos miembros siguen cada viento de doctrina, cada última tendencia y cada idea secular que suena espiritual, abrazan estas cosas con la esperanza de masajear sus almas y encontrar respuestas a la vida. Sin embargo, se encuentran más vacíos que nunca. Son cristianos que tratan de formar sus propias doctrinas alrededor de los deseos carnales. Hermanos, no puedo enfatizar esto lo suficiente. La palabra de Dios es tan importante para el alma como el aire que respiramos. Por eso que vemos que el salmista en el Salmo 119 fue tan radical sobre su importancia. Él dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En el versículo 16, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. En el versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amados, ¿qué prioridad tiene la Biblia en su vida? ¿Anhela la Biblia como lo hizo el salmista? ¿Lees el periódico, las revistas y los libros sobre cada tema, pero cuando viene a la Biblia lo trata de leer así bien rapidito? No. Nuevamente, es increíble cómo leímos todos estos periódicos y revistas y no la Biblia. Esto es algo que realmente me hizo convicto hace unos años atrás. Nosotros podemos hacer ídolos de cualquier cosa bien rápidamente. Yo pasaba mucho tiempo viendo el fútbol, aprendiendo de fútbol. Eso, y cuando me di cuenta en las escrituras que no debí, eso fue realmente una verdadera puya en mi alma. Es increíble cómo nos salimos de balance. Así que, nuevamente, ¿cuál es la influencia principal en su vida? ¿Es la escritura o es secular? Cuando paso el último día, cuando pasé estos últimos días con Kathy Allman, del momento en que entré en su cuarto, hablamos de nada más además de escritura. Ella no me dijo, hey, déjame decirte cuánto dinero tengo en el banco o tengo mi testimonio ya hecho. No, la Biblia, las escrituras. Y cuando todas las cosas pasen, usted y yo lo único que vamos a realmente, lo que va a ser importante es la palabra de Dios, lo que Dios dice. Así que pregúntese usted mismo, ¿su vida está gobernada y dirigida por la inspiración de las escrituras o por las especulaciones imperfectas de muchos libros? La verdadera sabiduría viene a través de la inspiración divina de las escrituras. Es para siempre una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. ¿Qué nos dijo Pablo? No hay ningún otro libro que tenga ese poder. Es una lámpara
para nuestros pies y una luz a nuestro camino. Hemos visto que la sabiduría llega a través de los conductos de la división divina, irritación divina y la inspiración divina. Esto nos lleva a un cuarto conducto a través del cual llega la sabiduría, a través de los imperativos de Dios para esta vida. Leamos en el versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mal. Eclesiastes termina con la aplicación práctica de la verdad bíblica. Salomón ha llegado al final de su búsqueda para encontrar significado y propósito en la vida. Llega a su conclusión final, sus últimas palabras, y las últimas palabras de las personas son siempre las palabras más importantes. Y por eso es que debemos de poner nuestra atención en esto, porque lo que Salomón está diciendo es la conclusión. Y debemos preguntarnos, ¿qué debemos de llevarnos con nosotros? La conclusión de Salomón es tanto ética como escatológica. La conclusión es, el fin del asunto es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Al decir esto, Salomón está... él está hablando de la conclusión que ha dicho, que es que temamos a Dios. Que hay que temer a Dios porque su palabra es eterna, porque si le tememos a Dios nos va a ir bien. Él exige adoración. Todo esto lo vemos en el libro de Eclesiástico. Pero noten, hay un caveat de esto, porque él dice, debemos de temerle a Dios porque un día vamos a morir. Y tenemos que ver qué es lo que significa. ¿Qué es lo que significa el temerle a Dios? Porque esto lo oímos todo el tiempo, ¿verdad? Tienes que temerle a Dios. Hay que temerle a Dios. Pero ¿eso qué significa? Muchas veces escuchamos las definiciones de tener una actitud reverencial hacia Dios. Esto es algo muy, muy importante. Muy a menudo limitamos nuestras definiciones a nada más tenerle respeto y tenerlo en alta estima. Ahora, el temer a Dios es mucho más allá. El temer a Dios es darse cuenta de que Él es un Dios de poder y justicia inmutable. Es el reconocimiento de tener una actitud de sumisión a Él. Es de depender en Él, de confiar en Él por todas las cosas. Es de alabarlo a Él en espíritu y humildad en nuestro corazón. El temerle a Dios en cuerpo y en mente es de refugiarnos en Él completamente. Ese es el temor de Dios que nos lleva a odiar al pecado. Temerle a Dios es el obedecer sus mandamientos y tener y nuevamente vivir por Él y vivir en fe y la esperanza en Dios, así como un amor genuino por Él. Y esto nos trae a lo último de lo bueno. Nos lleva al mayor bien de nuestro miedo de Dios, que nos trae a la gloria de Dios. Salomón luego nos dice al final que nuestro temor a Dios y el cumplimiento de sus mandamientos se aplica a cada persona. Esto nos trae a nuestra salvación. Dios no nos salva simplemente para darnos
vida eterna. Él nos salva para que nosotros le traigamos gloria a Él. Lo último de mayor para el hombre es traerle gloria a Dios. Esto es el todo del hombre. Lo más importante para cualquier hombre es el adorar a Dios y guardar sus mandamientos. Nosotros tenemos que recordar que nuestro temor a Dios le trae gloria. Salomón luego nos dice al final del versículo 13 que nuestro temor a Dios y el cumplimiento de sus mandamientos se aplica a cada persona. Es todo el deber del hombre. Esto es algo un poco ambiguo porque la palabra deber no se encuentra en el hebreo original. Podemos decir que se debe traducir esto es todo del hombre o esto es todo lo que hay para el hombre. Eso sería una buena traducción. En otras palabras, esto es de lo que se trata la vida. Lo más importante que cualquier hombre puede hacer es adorar a Dios y guardar sus mandamientos. Esto es más que simplemente el deber de un hombre. Charles Bridges dice, es todo su felicidad y negocios, la suma total de todo lo que le concierne, todo lo que Dios requiere de él, todo lo que el Salvador impone. Lo más grandioso en la vida es el venir a adorar al Dios verdadero. Salomón luego llega al lado escatológico de su conclusión, el versículo 14, cuando él declara, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa cubierta, sea buena o sea mala. Este es un verso aleccionador. Dios traerá cada acción, cada palabra. Quiero que piensen de esto de esta manera. El día en que usted nació, Dios presionó el botón de grabar, digamos. Y el día que usted muera, Él va a presionar el botón para parar. Y luego, cuando se encuentre usted ante Él en juicio, Él va a presionar los botones de retroceder y el de inicio. Las personas van los muchachos van a decir, ¿cuál es el botón este de retroceder? Porque ellos no saben qué es lo que es un viciar. Esto para el creyente no hay necesidad de desesperación o pesimismo. Nuevamente, cuando les dije que pasé tiempo con Katy en sus últimos momentos, ella no tenía miedo. Ella no estaba temblando, temorosa, ella estaba mirando hacia adelante para esto, porque ella sabía. Cuando uno tiene un temor saludable de Dios, sabemos que estamos seguros en Cristo, estamos seguros en nuestra salvación. Porque sabemos que la sangre derramada de nuestro Salvador Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados y nos lavó con su sangre. Sin embargo, saber esto debería estimularnos aún más para guardar los mandamientos de Dios y hacer buenas obras que tendrán un valor duradero. ¿Quién aquí no quiere escuchar, bien hecho, mi buen y fiel servidor? Yo vivo para eso. No perfectamente, pero eso lo vale todo. Y usted a lo mejor esté sorprendido, pero estas palabras que vemos en el versículo 14, realmente cuando abre la puerta en cuanto al significado y propósito de la vida. ¿Por qué Eclesiastes nos cuenta sobre el juicio final aquí? Porque significa que todo importa. Salomón comenzó y terminó su búsqueda espiritual diciendo que todo es vanidad sin Dios y que no hay propósito a la vida sin Dios. Y eso es verdad. Si no hay Dios, somos realmente los muertos caminando. Pero por lo tanto, si no hay
Dios y por lo tanto no hay un juicio final, entonces nada de lo que hagamos realmente importa. No importa lo que hagamos porque todo se va. Pero si hay un Dios que juzgará al mundo, entonces todo importa. Es todo, no es, esto no es todo lo que hay. Hay un Dios en el cielo que gobierna el mundo. Hay una vida por venir después de esta vida. Un día los muertos serán resucitados y cada persona que haya vivido se presentará ante Dios en juicio. Y eso tiene un significado eterno en el juicio final. Todo va a importará cómo usamos nuestro tiempo, lo que hicimos con nuestro dinero, lo que hicimos con nuestro cuerpo, lo que nuestras bocas hablaron. Ya sea que fuimos respetuosos o rebeliosos, ya sea que fuimos humildes o fuimos engañosos, todo eso va a importar. O si fuimos orgullosos, amables o cruel, compasivos o indiferentes, todo va a importar. Lo que hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos. Todo importa porque todo está sujeto al veredicto final. Como ven, el libro de Eclesiastés no es solamente un libro cualquiera, es un libro de nuestra vida aquí y lo que viene y lo que va a pasar. Nuevamente, Eclesiastés no es un libro sobre un mundo nuevo y valiente, sino un mundo viejo y aterrador, aún bajo la maldición de Génesis 3. No da antidepresivos a los desencantados, ni morfina para el dolor. Nos da una mirada aleccionadora de la vida bajo el sol, aquí y ahora. Si no crees en Cristo, este libro seguramente te deprimirá. Pero si está destinado para Cristo, esto le da aliento. Nuevamente, si usted no cree en Cristo, esto es deprimente, porque Cristo, Él solo es el que nos da propósito en nuestra vida. Él solo ofrece salvación a las almas de los hombres y solo Él puede dar sentido y propósito a la vida. Sin Él, toda la vida es verdaderamente vanidad. Será una vida sin sentido. Si crees en Cristo, este libro es un recordatorio de que cualquier intento de vivir una vida significativa sin Dios es un esfuerzo inútil. Es un recordatorio de que no hay una satisfacción duradera en las cosas terrenales. Aquellos que realmente creen en Cristo van a encontrar el significado. Eso es solo cuando llegamos al único pastor, al juez santo y salvador amoroso que encontramos. Padre, te damos gracias por el temor sabio que viene de conocerte a ti. Oramos que llenes nuestro corazón por devoción a ti. Te damos gracias por el poder de regeneración que nos das a través de Jesucristo y nos lleva a ver la realidad de este mundo, las realidades que todavía no son vistas por aquellos que están fuera de ti, Señor. Y oramos, Señor, que persigamos tus palabras, Señor, y tus mandamientos. Señor, ayúdanos a estar fuera a reconocer las cosas que tenemos como ídolos enfrente de ti y que tú nos prevengas de ellas, Señor. Señor, aquellos que meditan de día y noche, ayúdanos a estar en tu palabra, ayúdanos a escuchar a tu espíritu y que demos nuestra vida a ti, Señor.
y que busquemos tu reino, Señor, no haciendo las cosas de este mundo, el que estén con nosotros, Señor, sino tú. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a caminar en sabiduría que viene de ti, Señor, no de este mundo, y que te glorifiquemos primero en todas las cosas que hacemos. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.